Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista. Esta noche vamos a hablar aquí en Noticias TV sobre arte, concretamente sobre música, y lo vamos a hacer con el pianista Isaac Ixban. Él está aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Isaac. Buenas noches. He dicho su nombre un poquito así, porque Isaac él es heredero de esa tradición pedagógica directa de Franz Liszt. Él está aquí en la comarca, pero inició su trayectoria musical muy joven, ¿verdad, Isaac? Sí, verdad. Tenía tres años y pico, tres y medio. ¿Cómo se nace desde que eres tan pequeñito ya a descubrir el mundo de la música? Pues en mi familia siempre teníamos música, aunque mis padres no son músicos, pero mi madre está muy relacionada con la música y bueno, ella misma también toca piano y siempre teníamos música en casa y mi hermana tocó el piano y un día me obsesioné con ese instrumento y desde entonces estoy... ¿Tu hermana es más mayor o más pequeñita? Más mayor, imagino. Más mayor. ¿Verdad? ¿La vistes? Y desde ese momento... Sí. ¿Cuáles han sido los estudios a lo largo de los años que te han llevado a ser el pianista que eres hoy? Los estudios, pues Sí. nosotros músicos estudiamos toda la vida. Toda la ¿no? vida. Lo sé, porque cuando entrevistamos es lo mismo que como me has dicho antes, ¿Verdad? Sí. De tu familia. Hay muchísimos músicos en esta comarca, hay muchísimas bandas musicales, orquestas. La mayoría de ellos nacen porque sus padres o sus abuelos ya les gusta la música o ya tocaban un instrumento, ¿no? Exacto. Entonces Aquí, eso es algo muy definitorio. Sí, aquí en nuestra zona hay muchísimos músicos y buenos. Estoy alucinado, a veces veo cantantes en un pueblo que cantan en nivel mundial prácticamente. Los coros o los agrupaciones corales, sí. Sí. Bueno, pero si me preguntas sobre mis estudios, bueno, empecé con mi madre y desde pequeño y luego tenía una fantástica profesora en Novi Sad, que es en Serbia, y luego estaba estudiando en Hungría, en Bruselas, en Israel, en muchos sitios. Isaac, cuando a alguien le gusta la música, quiere dedicarse a ella, sabe, como tú lo has dicho, que desde el principio ya no es solo una profesión, ¿verdad? Es algo que vives diariamente. Siempre estás aprendiendo, siempre estás tocando, siempre estás avanzando, pero también es una forma de deleitarnos, ¿no? Es como la gente que le gusta leer, siempre se pasa la vida leyendo, ¿no? No hemos hecho una profesión de leer, pero podríamos llegar, ¿eh? Sí, exacto. Pues nosotros músicos profesionales sí que tenemos que dedicar todo nuestro tiempo prácticamente, tenemos que ser fanáticos, ¿no? Pero cuando hablamos de principiantes o niños que quieren estudiar música, por supuesto no tiene que ser así. La música es muy útil para los niños, para la concentración, etc. No vamos a entrar en ese... No, pues es un tema muy interesante, porque a veces educativamente se olvida que la música es muy importante, ¿no? ¿No crees tú? Absolutamente. Sobre todo quizás aquí en nuestro país. En otros países también. ¿Sí? Yo estoy muy preocupado porque están quitando eso de la asignatura de música del currículum de la escuela. Yo no me gusta eso, sinceramente, estoy muy preocupado. Porque les sirve desde muy pequeñitos, es una forma más de enseñar. Tenemos la vista, el oído, el tacto, ¿no? Y el oído, y a veces se pierde. Cuando he entrevistado a otros músicos, es complicado que ahora sepamos reconocer diferentes instrumentos. Por ejemplo, el piano sí, ¿no? O el violín, pero los niños o los mayores no sabemos reconocer los instrumentos, ¿verdad? No, y es muy triste, porque esos niños son muy capaces de trabajar bien, de buscar la música, buscar la expresión que pueden llevar con un instrumento, y es muy triste, sí. Desde pequeñitos debería ser parte de lo que es la escuela, ¿verdad? Sí. Igual que cuando se les enseña a hablar, la música debería de ser, o debería ser otro lenguaje. Claro. Porque lo es. Claro. Isaac, cuéntame más sobre tu trayectoria. Me has contado que has pasado por diversos países, desde Hungría, también has comentado Israel. Sí. ¿Cómo enfocan los diferentes países o culturas el mundo de la música? Pues eso es
¿cómo decir? Esas fronteras ya son más, o sea, que no existen esas fronteras, como antes. Teníamos la escuela rusa, sí, existe esto. Teníamos la escuela rusa, la escuela húngara, ¿no? Eso ya es un poquito menos, se puede distinguir entre esas escuelas. Tenemos algo un poquito más global. Pero en mis tiempos, cuando yo estaba estudiante, por supuesto, teníamos esto más claro aún. Hoy ya no tanto. Y bueno, yo vengo de una tradición pedagógica que me han enseñado desde el principio y que se llama Franz Liszt, ¿no? Si se puede decir así. Y eso se refiere a cómo utilizar el instrumento con sus colores, con su orquestación, ¿no? con todo lo que un instrumento moderno puede llevar, puede expresar, ¿no? Antes, en la época de Franz Liszt, los pianos no estaban como hoy, ¿no? Estaban más pobres, ¿no? Hoy tenemos los Steinways, los Faziolis, que nos pueden traer muchísimas cosas más que antes. También en esa cuestión es importante destacar que a lo largo de los años, igual que han cambiado, por ejemplo, tú lo enseñas, las escuelas, cambian los instrumentos, cambian la forma de enfocarse, de enfocarlos, o de tratarlos, o de cuidarlos, o de aprender de ellos, ¿no? Sí, claro. También cuando has hablado de tu enseñanza, ¿es tan importante enfrentarse o estar con orquestas como hacer tus propias interpretaciones tú solo, tus propias actuaciones? Sí, claro, por supuesto. Y no solo con orquestas, sino otras formaciones de música de cámara también. Que yo estoy mucho metido en ese mundo de la música de cámara también. Me encanta la música de cámara. ¿Cómo llegaste a la Marina Baixa? Sí, hace 10 años. Sí. Y bueno, en realidad no me acuerdo exactamente, pero creo que era que mi mujer quería estudiar aquí con una profesora y hemos dicho, pues vamos a probar. Vamos a ver, y desde entonces estoy aquí. Eso también me llama mucho la atención cuando hablo con músicos. Os movéis también mucho, me refiero, sobre todo por grandes profesores o enseñantes que os van a transmitir cosas, ¿verdad? Sí, los profesores son muy importantes. Vitales. Un buen profesor es muy importante. ¿Profesor o pedagogo musical? ¿Cómo serían Háblame un poquito de todo eso, que es muy interesante. No sé si existe pedagogía en música, decir sinceramente, música es algo tan natural y yo pienso que alguien se dedica a pedagogía estará encajado en esa caja, ¿no? O sea, que pedagogía, escrito, es que yo pienso que cada profesor y cada alumno tiene que tener un sentido para cómo llegar al otro, ¿no? Yo no sé si existe pedagogía en realidad. Pero sí que se mueve mucho por esos profesores, por todo el mundo, ya sea piano o cualquiera de los otros instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, mi profesor en Bruselas, que es uno de los mejores pianistas del mundo, Alexander Magyar, él no es pedagogo, nada, o sea que cero pedagogía tenía, pero al explicar y ser un pianista tan natural y tan fantástico, no necesita ninguna pedagogía. Yo pienso que ahí está la llave para un buen profesor. ¿Sí? Sí, yo pienso que sí. Sobre todo que te lo pueda transmitir o que lo pueda transmitir a los Exacto. alumnos. Y enseñar. Porque veo que hay profesores que no saben tocar la pieza que tienen que tocar el alumno. Y el alumno no. Liszt no estaba hablando mucho en sus clases, Franz Liszt. Sí. Se sintió ahí y tocaba. Eso es quizás un poco lo que a veces nos perdemos cuando ahora también se habla de enseñar, ¿verdad? Se queda mucho en lo que es transmitir a lo mejor ideas y a lo mejor en la música hay que transmitir más sentimientos, hay que mostrarlo. ¿Puede ser? Claro, pero para eso tenemos que tener la técnica preparada para eso y bueno, sí, la expresión es lo más importante, creo. Me has comentado hace un momentito que te gusta mucho todo lo que tiene que ver con las agrupaciones o las orquestas de cámara. Sí, exacto. Yo me gusta mucho la música de cámara y tengo mis agrupaciones también. Y bueno, ese concierto con orquesta ahora será muy especial para mí
Juan Espinosa es mi buen amigo y es un buen músico. Y bueno, es una orquesta de jóvenes, Sí. Pero ya tocan bien, creo. Liszt no es tan fácil tocar, Sí, sí. pero yo creo que tocan bien. Les estoy hablando de un concierto que va a tener lugar este próximo domingo 15 de febrero, Sí. Después de San Valentín, el domingo 15 de febrero en La Nucía, en el Auditori, a las 8 de la noche, y estará tanto Isaac como la Orquesta Sinfónica La Paz, Sí. cuyo director es Joan Espinosa. Nosotros hemos hablado con él en algunas ocasiones cuando hemos hablado sobre música en La Nucía, en el Auditori. También es importante cuando hay este tipo de actuaciones, Isaac, tanto la orquesta como tú como pianista, el director, y también el entorno donde se ofrece ese concierto, ¿verdad? Todos Sí. son distintos instrumentos que se unen para que un concierto salga muy bien, ¿verdad? ¿Te refieres a la propia sala, a las propias salas, sí. ¿verdad? Pues esa sala es muy buena, tiene buena acústica. Y si tengo la información correcta van a traer un piano, el mejor piano de España, dicen. Pues yo creo que si se junta todo, como dices, yo creo que puede salir algo muy interesante. Y además esta sala, acaban de comentarme ayer, que en esa sala, en La Nucía, ya tenían 14 conciertos con casa llena en último año. Así que esto no es mala cosa. Creo que ahí caben 500, 600 personas. Y eso no es malo. Me comentabas que porque esta actividad que va a tener lugar en el Auditorio de la Nucía se llama Romantic Liszt. Es, como señalaba Isaac, interpretar piezas. No es tan fácil tocarlo, me has comentado, ¿verdad? Es un concierto interesante para tocar, sí, tanto para la orquesta, el pianista y también para el público. Es un concierto que sí que es muy romántico, pero tiene mucha adrenalina también. Y claro, por supuesto, no es muy fácil juntar todo el concierto con la orquesta. Porque una de las piezas que van a interpretar es el concierto número 1 para piano y orquesta de Franz Liszt, con Isaac como solista. También es importante destacar que cuando se acude a este tipo de conciertos, es importante, tú piensas, Isaac, siempre estamos acostumbrados, digo en general, los que menos desconocemos del mundo de la música, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Piezas que algunas, entre comillas, nos suenan, pero también es importante que nos trasladéis algunas que no escuchemos habitualmente, ¿sabes? Por supuesto, sí, hay que combinar un poquito de todo, ¿no? En un concierto hay que tocar cosas que se conocen más y luego piezas que conocemos o que conocen menos, para así un poquito habituar. Exactamente, es muy importante. Isaac, de los sitios por los que has tocado en el mundo, ¿cuáles recuerdas? Puede ser con más cariño, pero también los más difíciles. Yo me gusta tocar en España, me gusta tocar muchísimo. He tocado en los últimos 10 años, toqué muchísimo en España, pero bueno, en Estados Unidos también era una buena experiencia. En Colombia, bueno, en Europa, en prácticamente todos esos países. Me gusta la pública en España, o sea que siempre es algo especial para mí. Es muy directo, ¿no? Aquí el público es un poquito diferente. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Somos diferentes el público? ¿Nuestro oído es diferente, por ejemplo, a Estados Unidos o a la Europa más tradicional, entre comillas? Tú lo comentabas, ¿no? Hungría, o de donde tú provienes, o los países del este. Por supuesto. ¿En las piezas o en cómo recibimos la música? Cómo recibís la música. Esta mentalidad, o sea, que tenéis en vuestra sangre la música, está ahí. Solamente hay que despertar. Sí, bueno, no, hay que traer la música y ya tenemos un fantástico público y una fantástica mentalidad. Eso me refiero, yo pienso que sí, en Estados Unidos es un poquito más... Con más distancia, por ejemplo. Es que cada país tiene su mentalidad. Y yo pienso que como es una nación tan musical, es natural tener un público tan bueno. Cuando hemos hablado antes de piezas, cuando tú
llegas a interpretar como solista con una orquesta, como en este caso la Sinfónica de La Paz, siempre está el reto de poder ensamblar todos, ¿sabes a lo que me refiero? No. ¿Es siempre un salto al vacío cuando empiezas con nuevas orquestas o cuando Claro, sí, nunca sabes qué te espera ahí, pero ya hemos ensayado una vez y prácticamente 3 horas hemos montado la pieza. O sea que sí, siempre es un poquito de salto riesgo, al vacío, pero riesgo, pero sorpresas, un reto. Un reto, sí, exactamente. Es algo positivo. Negativo no hay tantas, ¿no? Pero es algún tipo de sorpresa. En estos momentos, también, aparte de los conciertos, ¿qué otras actividades llevas a cabo, Isaac? Sí, yo en los 10 últimos años aquí en España estoy especializado en enseñar también a los niños prodigios y tengo buena experiencia con eso. Mis alumnos están ganando bastante premios nacionales e internacionales, aunque yo personalmente no me gustan los concursos como músico. Yo soy un poquito contra los concursos, ¿sí? Pero para hacer una carrera... Es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? Entre comillas. Sí, para hacer o tener una carrera internacional o nacional incluso, sí que tenemos que hacer, o tienen que hacer concursos. Béla Bartók, nuestro compositor húngaro, ha dicho que los concursos son para los caballos. En húngaro, concurso es la misma palabra como ¿cómo se llama? Los caballos. Sí, las carreras de caballos. La carrera, sí, muy bien. Es la misma palabra. Pues los concursos son para los caballos y no para los artistas. Pero por supuesto tenemos que hacerlos para salir un poquito de nuestro estudio de estudiar, ¿no? Donde tenemos el piano y tocar conciertos. Porque ahora quizás hemos convertido... Quizás no, siempre ha sido, porque al fin y al cabo la música es un arte, lo enseñamos, lo mostramos, entonces un poco ahora se lleva, yo pienso en cualquier otro tipo de arte, ya sea pintura o escultura o cuando hablamos de teatro, lo que tú dices, ahora hay muchos concursos, es una forma quizás también de acercarlo al público, aunque se pierda esa forma de cuidar cuando no es un concurso, ¿no? A todo el mundo, ¿puede ser por ahí? Pero vamos a ver, sí, hay muchos concursos, mucha competencia, muchísima competencia. Hablo de piano, ¿no? Sí. Y otras cosas también. Pero el piano, pero todavía sí, cuando soy en jurado, como miembro de jurado de un concurso, todavía no digo que wow, que todos podrían ganar, no es así. Hay de 50 a 70, hay uno o dos que dices, pues yo me gustaría escuchar este chico en un concierto. El resto, bueno, buenos estudiantes, pero no son artistas que yo me gustaría escuchar, que yo iría con mi familia, con mis amigos en un auditorio y escucharía cómo tocan. O sea que sí que hay mucha competencia, pero no son todos tan preparados o tan fantásticos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, quiere llegar a tocar un instrumento, en tu caso el piano, comienza desde unas cuestiones que tienen que ver más en general con la música, con aprender solfeo, me imagino, todas esas cuestiones, y llega hasta el piano. Ahora tú lo has comentado y lo hemos hablado antes, ¿os movéis mucho por profesores más que por escuelas? Perdón, yo pienso que primero hay que aprender el instrumento. ¿Sí? Yo pienso que la música, según mi experiencia, la música tiene que ser una experiencia para un niño y no una asignatura, vale. ¿No? Digo, aunque debería estar en los colegios. Sí, pero yo hablo de otra manera. Sí. Psicológicamente no debería ser una asignatura que tiene que cumplir. Y por eso yo lo que veo es cuando un niño se pone y tiene que aprender las notas ahí, siempre lo deja después un año, ¿no? Porque no le apetece. El niño quiere tocar el piano o tocar el violín directamente, cualquier otro. ¿no? Porque si un niño no tiene resultado, una respuesta a sus intentos, es que se queda desmotivado, normal, como nosotros también, adultos. Es como, por ejemplo, cuando hablo con músicos, o en el caso de Joan, ¿no? Tu vocación es el piano, también enseñar. Ellos son un poco dirigir a todos los músicos, ¿no? O hay a quienes les gusta componer,
también, ¿verdad? Sí. Eso es importante, tú lo has comentado, que desde el principio, entre comillas, tú vayas o sepas y te den esas opciones y sepas dónde quieres comenzar a vivir o a disfrutar la música. Sí, sí, claro. Sí, bueno, cada instrumento elige el chico, ¿no? O el chico elige el instrumento, no sé. No sé si es primero el huevo que la gallina, ¿eh? Sí, eso, exactamente, exactamente. Sobre todo porque yo pienso que cuando hablamos, y lo hemos hecho al principio con lo que te he preguntado, las uniones musicales, las orquestas que hay en los pueblos de toda la Comunidad Valenciana, a veces muchos niños llegan a tocar instrumentos porque, niños o jóvenes, porque es el instrumento que quedaba en la banda por tocar, ¿no? Pero Sí. luego también, en realidad, es la música lo que ellos sienten. Claro. El instrumento es solamente una caja, o una herramienta, ¿no? Para motivar o para entender la música, ¿no? Y bueno, hay niños que les gusta más porque les estaba escuchando el violín todo el día o todo el año con su abuelo, ¿no? Tocando, sí, por ejemplo, y eso entra en su sangre, en su mente, ¿no? En su mentalidad. Y va a elegir, creo, ese instrumento. ¿No hay instrumentos más fáciles que otros, Isaac? ¿O sí? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que el piano es difícil porque es un instrumento polifónico, ¿no? Y mientras los otros no tanto, pero cada instrumento tiene su dificultad y cada instrumento se estudia toda la vida. Yo pienso que cuando terminamos una carrera no significa que somos buenos pianistas o violinistas, sino eso se estudia toda la vida. Yo todavía estoy buscando y encontrando cosas técnicamente y musicalmente, aunque tengo mi título ya hace, no sé, 15 años de Bruselas. Pero de todas formas, tú lo has dicho, técnicamente, musicalmente, y también descubriendo nuevas piezas que sí, tocar, nuevos autores o antiguos que no has llegado a tocar alguna de esas piezas, claro, ¿no? Por eso sí, nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Verdad? Nunca. Es como hablar un idioma, cuando te mueves por un país, nunca habla igual la zona sur que la zona norte. Exacto. Siempre estás aprendiendo un idioma nuevo. Absolutamente. Y las mismas piezas que toqué hace 5 años, 10 años, lo retoco, ¿no? y lo renovo y es totalmente diferente. Y digo, pero ¿cómo pude tocar yo así, ese sitio así, hace 5 años? Es que no es así. Y cambió mi opinión totalmente, ¿no? Estamos buscando siempre. Estamos aprendiendo, que es lo que deberíamos de hacer todos, sí, es lo que se debería de fomentar siempre, sí, lo que tú has comentado al principio. Pues estamos casi en la parte final ya de nuestra entrevista. Yo solo quiero recordarles esa actividad, ese concierto, el próximo 15 de febrero en el Auditorio de la Mediterránea de la Nucía, a cargo tanto de Isaac como de la Orquesta Sinfónica La Paz, dirigida por Joan Espinosa. Y a mí me gustaría que, Isaac, invitaras a los telespectadores, les contaras un poquito qué es lo que vais a tratar de transmitir esa noche en la Nucía. ¿Qué vamos a transmitir? Vamos a transmitir los mensajes de los compositores. Yo creo que será un programa muy interesante, especialmente eso. ¿Intenso? ¿Perdón? Un programa intenso. Muy intenso, sí, bastante intenso, tal para la orquesta tal como para mí también, o sea que es un concierto muy interesante, como hemos hablado antes. Y yo creo que, como es un día después de San Valentín, ¿no? Pues yo pienso que será una buena oportunidad para todos para relajar un poquito y disfrutar de buena música, sobre todo buena música. Bueno, pues ya saben ustedes, esa actividad en la Nucía, que además tiene entrada gratuita, pero tienen que reservar las invitaciones para poder acudir. Es el domingo 15 de febrero a las 8 en el Auditorio de la Nucía. Y yo quiero agradecerle a Isaac que haya estado con nosotros aquí esta noche y que nos haya transmitido un poco lo que es el mundo de la música, que yo pienso que habrá muchos telespectadores que lo conocerán a fondo, pero muchos otros que es importante descubrir la notable riqueza que hay, y cuando hablamos con personas como Isaac, ellos nos desgranan un poco lo que es este mundo. Sí, y yo también quiero decir que hay tantos buenos auditorios aquí en la zona, tantos buenos auditorios y buenos conciertos. Y yo pienso que es un regalo, sí, de verdad, es un regalo tener todo esto aquí. No hay que viajar hasta Alicante o hasta Valencia, sino tenéis todo
todo esto aquí, yo pienso que hay que disfrutar y aprovechar esos sitios. Bueno, pues esa también es la recomendación de Isaac. Yo quiero agradecerte que hayas estado conmigo aquí esta noche. Un placer. Muchas gracias por la invitación. A ti. Y a ustedes ya saben, recordarles ese día 15 y nosotros de nuevo estaremos aquí en Noticias TV con nuestra próxima entrevista. Muy buenas noches.